Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a compartir la pantalla enseguida. Un momentito, por favor. Bien, en la sesión del día de hoy vamos a ver lo que es la parte de la redacción de las conclusiones, resumen y la publicación correspondiente del artículo. Vamos a mencionar algunas características importantes al respecto, qué elementos o qué componentes tiene o qué partes tiene un resumen, cuál es la estructura esencial para poder de anotar los resultados en relación a objetivos que se hayan definido desde un principio. Por lo cual, tomamos en cuenta las siguientes características. Bien, hablamos de conclusiones. No olvidemos que presentan evidencias concluyentes, ¿no? De la investigación. En este caso, del artículo científico en relación a los resultados que se han obtenido, los resultados principales y, obviamente, en relación a la discusión correspondiente de ciertas teorías que se hayan emergido en relación a cierto tipo de estructura en función a los objetivos que se hayan definido en un principio, ¿no? Es por eso que en la parte de la introducción, en la primera parte, se menciona, ¿no? Casi a la finalización, en el último párrafo, se menciona cuál es el objetivo del artículo, ¿no? O los objetivos correspondientes. Entonces, por lo general puede ser, ¿no es cierto?, tratar de medir, ¿no? Tratar de mostrar una nueva teoría, tratar de formular probablemente ciertas propiedades o algunas características relacionadas al área específica, en este caso en ingeniería civil. Entonces, ahí tomamos en cuenta justamente esa característica esencial, ¿no? El artículo tiene un objetivo que contempla, ¿no es cierto?, para poder, en este caso, mencionar al respecto, ¿no? Si se va a hacer una descripción, se va a determinar, se va a sistematizar o bien se va a demostrar, ¿no es cierto?, ciertos elementos o cierto modelo o probablemente cierta teoría correspondiente al respecto. Entonces, los resultados, en este caso del artículo que se hayan encontrado, son inmersos dentro de la parte de las conclusiones, ¿no? Es decir, resultados que hayan sido de evidencia en el caso de la implementación de ciertos instrumentos, o bien poder comprender justamente un constructo teórico en relación a una nueva teoría relacionada a cierta línea de investigación en este caso, bajo obviamente en relación a la temática del artículo científico. Entonces, en este capítulo se requiere también sintetizar, ¿no?, los hallazgos descritos en el texto completo y en un resumen sucinto, ¿no? Para decir breve, conciso, ¿no? Claro, en ese caso, al respecto. Entonces, por lo general pueden ser tres párrafos las conclusiones de manera muy concreta. No tiene que ser muy extensible, ¿no? Porque según la convocatoria también tienen que regirse en base a la cantidad de páginas ¿no?, que tiene su artículo. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene que contar, ¿no es cierto? En este caso, el artículo debe contener no más de 10 páginas, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces ahí, esa parte es bien importante, es decir, no sobrepasar, ¿no? No puedes tener 15 páginas, 20, ¿no? Entonces aquí hay que delimitarlo, ¿no? Por lo general son 10 nada más, ¿no? Entonces, esta parte hay que ir viendo y estructurando también, ¿no?, en relación al artículo que ustedes vayan a redactar. Entonces hay que priorizar de manera muy concreta, muy sucinta, en este caso, los párrafos, ¿no?, que sean muy claros y en este caso tomamos en cuenta ciertos elementos, ciertos parámetros para la formulación misma. Entonces, en esta debe contemplar también, mencionan, ¿no?, algunos gráficos, tablas, fotografías, dibujos inherentes a la temática, ¿no? Por ejemplo, en la revista podemos ir a un artículo determinado. Aquí tenemos, como se puede observar, miren, desde la página 9, ¿no? Y tenemos, está obviamente en doble, ¿no? Esta parte en doble, sí se subdivide, no así el resumen, ¿no?, de manera entera, a partir de la introducción, se hace, ¿no?, lo que es la partición en dos partes, ¿no? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, miren, este artículo científico tiene la primera página, una segunda, una tercera, una cuarta, ¿no?, una quinta, la quinta página, la sexta, ¿no?, la séptima.
la octava, ¿no? La novena y obviamente la décima, ¿no? Y ahí termina con la parte de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar como a modo de ejemplo, ¿no? Las conclusiones, vean, ahí tenemos un primer párrafo y destaca, ¿no? Lo más esencial, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro párrafos de manera muy concreta en relación al estudio que se ha realizado, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta también dentro de esa misma estructura no extenderse más de 10 páginas porque en la gran mayoría de las revistas indexadas, eso es en realidad es lo máximo, ¿no? 10 páginas, ¿no? Entonces, tiene que ser un texto obviamente original, inédito, que contemple justamente ¿no? Una nueva innovación al respecto, ¿no? Entonces ahí tomamos en cuenta la forma más simple de presentar conclusiones, también es enumerando consecutivamente. Puede ser en algún determinado, ¿no? En primera instancia, seguidamente, o en tercer lugar, ¿no? En cuarto lugar, etcétera, ¿no? Entonces puede ser de alguna forma de la redacción también al respecto de esto. Este es de un artículo. Vamos al siguiente artículo como ejemplo. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos ahí, obviamente, el resumen y el abstract, hasta ahí. Y de ahí de la introducción para adelante está en doble, ¿no? Es decir, se hace de doble partido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la primera página, la segunda, ¿no? Tenemos la tercera, la cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, ¿no? Este programa tiene simplemente, vean, 7 páginas nada más. Y las conclusiones, aquí podemos observar, mira, el primer párrafo, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Los otros párrafos correspondientes, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? 4 párrafos, en realidad. De manera muy concreta, ¿no? Entonces, no tiene que ser unas conclusiones muy extensas, ¿no? Que tengan más de 5 párrafos, ¿no? 6 o 7, ¿no? Entonces, tiene que ser de manera más concreta en relación a los resultados que se hayan encontrado, en relación a los objetivos o al objetivo que se haya concretado al respecto. Bien, entonces aquí vamos a tomar en cuenta también las siguientes características. Las secciones de un resumen, por ejemplo, ahora viendo, ¿no? Ahora hablamos un poco más de resumen, más que la estructura de las conclusiones. Un resumen, por lo general, contempla los siguientes componentes, ¿no? Tenemos la parte de antecedentes, los métodos, resultados y conclusiones. Por lo general, ¿no? En algunos artículos, en primera instancia mencionan, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo en realidad, ¿no? Esta sección de antecedentes, el primer componente, es una más corta, ¿no? De 2 a 3 oraciones simples, ¿no? Entonces aquí se sintetiza qué es lo que se conoce respecto al problema de investigación y cuál es el objetivo de estudio, ¿no? Que se va a pretender informar al respecto. Entonces ahí será describir, sistematizar, demostrar, determinar, analizar, ¿no? Comparar, comprobar, etcétera. Entonces ahí hay una taxonomía también de verbos, ¿no? Verbos genéricos, verbos específicos. Enseguida les voy a mostrar algunas características según la taxonomía de Bloom. Por otro lado, tomamos en cuenta los métodos, ¿no? Es decir, la metodología, ¿no? Entonces, usualmente en esta parte, en la segunda, con mayor longitud del resumen, aquí se debe contener, ¿no? Mayor información respecto a la investigación que se ha realizado en este caso, mediante la implementación, en este caso, de los instrumentos, ¿no? Usualmente incluye descripción de tipos, ¿no? Por ejemplo, investigación de campo, experimental y documental. En su caso, la mayoría son experimentales, ¿no? De manera experimental, no tanto así documentales. Entonces, el diseño también de investigación correspondiente al cierto tipo de enfoque de investigación, si va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto, es decir, la combinación de ambos enfoques. Pero por lo general en ingeniería manejamos el enfoque cuantitativo. Si alguno de ustedes quiere realizar, por ejemplo, un enfoque mixto, puede ser cualitativo, ¿no? Es decir, implica que voy a utilizar más métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos que el cualitativo. Además de esto, mencionamos, ¿no? Qué técnica, qué instrumentos se van a realizar, ¿no? Si es que hay una muestra o una población con la que se ha trabajado y mencionar qué tipo de técnica mostrar, ¿no?
Bueno, los técnicos, métodos muestrales, ¿no? Métodos de muestreo se los menciona, ¿no? Tenemos justamente ahí los métodos de muestreo aleatorios o probabilísticos y los métodos, en este caso, no aleatorios, ¿no? O no probabilísticos. Dentro de los métodos probabilísticos o aleatorios, tenemos el muestreo simple, ¿no es cierto? Muestreo aleatorio simple. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados, ¿no? O clústeres y finalmente el muestreo por rutas aleatorias. En la gran mayoría de los artículos menciona muestreo aleatorio simple o bien el muestreo estratificado. Bueno, si se trabajan con grupos ya intactos y que están conformados. Por otro lado, mencionamos también que cuando hablamos de técnicas muestreras también, ya sean no probabilísticas, pueden ser, por ejemplo, el método de muestreo causal o incidental, puede ser bola de nieve, intencional, ¿no? Eh, Tomando en cuenta justamente en la parte del método de muestreo no aleatorio o no probabilístico, que es más netamente relacionado con la investigación cualitativa, mientras los métodos de muestreos aleatorios son cuantitativos, ¿no? Porque ahí utilizamos fórmulas, determinamos tamaños de muestra, ¿no? Hacemos justamente porcentajes, ¿no? Medir en relación, por ejemplo, el muestreo estratificado por fijación proporcional, medimos, ¿no? En relación a los pesos, es decir, los tamaños de los estratos, ¿no? Si son similares, casi similares o bien son diferenciados, ¿no? Si son muy de diferencia amplia, entonces muestreo estratificado por proporciones, ¿no? Y en el caso de que sean casi similares los tamaños, muestreo, en este caso, estratificado por afijación simple, los que se mayormente utilizan, ¿no? Entonces, esta parte de resumen debe ser redactado, ¿no? Debe ser redactado la metodología, ¿no? Con cuántos se han trabajado, ¿no? ¿Qué elementos se han tomado en cuenta? En algunos casos de sus artículos científicos, no necesariamente puede ser experimental, sino documental, ¿no? Documental en el sentido de que hacen una revisión bibliográfica, es decir, hacen una investigación documental, ¿no? Entonces, la compilación es bibliográfica porque hace referencias a cierto tipo de propiedades, teorías, en relación al análisis que ustedes realizan, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría, cuando son documentales, su objetivo es analizar, ¿no? Mayormente el objetivo es analizar, o bien describir, ¿no? Pero cuando son de diseños, en este caso experimentales, ya sea preexperimental, cuasi experimental o experimento puro, por lo general el objetivo va a ser determinar, demostrar, ¿no? Comprobar, ¿no? Son verbos usualmente que las mencionan, ¿no? Con las que se trabaja. Por ejemplo, en este artículo, vamos a ver, aquí dice polietileno reciclado para mejorar la capacidad portante de suelos finos en en carreteras, ¿no? La primera parte obviamente es redactada en español y esta partecita última obviamente está traducido en inglés, ¿no? Se nota obviamente el nombre del autor, ¿no? Su correo, pero no tiene aquí. Mucho mejor si tienen su ORCID después de su correo, el ORCID correspondiente. Al respecto, este resumen no debe pasar, como se ha mencionado, más de 250, ¿no? Claramente en la convocatoria menciona, es bien importante tomar en cuenta, ¿no? No debe sobrepasar los 250, ¿no? Ahí está, ¿no? No debe sobrepasar 250 palabras. De forma corrida, entre 15 a 20 líneas máximo, ¿no? Es un aproximado de 250 palabras. Entonces aquí hay que hacer hincapié también los nuevos e importantes aspectos del estudio, ¿no? En relación a la exposición, ¿no? Que tiene que ser concreta, tiene que ser breve, debe de ser ahí el objetivo, ¿no? De trabajo, los métodos que se han empleado en su ejecución, principales resultados y conclusiones relevantes, ¿no? Esto es lo que contempla un resumen. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos las mediciones, por ejemplo, del resumen correspondiente? Vamos a al ejemplo. Voy a copiar este resumen en un documento en Word.
Tenemos, ahí está, listo, ahí está sin espacio, lo voy a configurar en Arial, en tiempo romano. ¿No? En este caso, por ejemplo, la convocatoria menciona que tiene que estar redactada, en este caso, veamos, en, en el tipo de letra, ¿no? Por lo general manejan en tiempo romano, ¿no? En, y este, ¿no? Tiempo romano, número 12. Interlineado simple, ¿no? Ahí está. Listo, entonces, esto lo podemos cambiar, ¿no? Tiempo romano, ¿no? Ustedes lo hacen y veamos, ¿no? La cantidad. Bueno, aquí hay saltos, ¿no? Porque he copiado de manera muy directa. Y vamos a ver cuánto es la cantidad de páginas. Ah, perdón, la cantidad de palabras, ¿no? No páginas, sino la cantidad de palabras. Mira, aquí menciona respecto a un estudio de polietileno, etcétera, ¿no? Algunas características. Mm, no los dejen así, no, no es necesario que los separemos. Por ejemplo, cuidado que alguien esté redactando y los vaya separando, ¿no? No, no puede separar de manera muy concreta, directa, tiene que ser, ¿no? Es decir, sin párrafos, ¿no? Separados, ¿no? Por lo general, trabajamos de esa forma, ¿no? Entonces, aquí voy a ir y esta, voy a utilizar algunos conectivos porque es mucho mejor utilizar algunos conectivos lógicos para que sea seguido en este caso, ¿no? La redacción del resumen, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de resumen del artículo correspondiente, ¿no? Entonces, ustedes van a esta parte, seleccionan y tenemos aquí, por ejemplo, 183 palabras, ¿no? Es decir, está en rango, es decir, no sobrepasa más de 250 palabras. Ahora bien, además de este resumen, como contempla estos cuatro componentes, veamos, menciona, ¿no? Resultados que también debe estar, ¿no? Es parte del resumen, ¿no? Entonces, ¿qué resultados importantes, ¿no? En ese caso se han tomado en cuenta, ¿no? Esto tiene que ser de forma descriptiva la redacción y debe ser informativa, ¿no? Comprendiendo además que debe estar alineada, ¿no? Con el objetivo presentado anteriormente, ¿no? En antecedentes, ¿no? Entonces aquí es bien importante mencionar qué resultados se han podido obtener. Y para finalizar tenemos ahí las conclusiones, ¿no? Y conclusiones de manera muy concreta, ¿no? Son un par de oraciones. El mensaje o interpretación de los resultados, ¿no? Así como otros hallazgos importantes o inesperados que se han encontrado. En esta sección es habitual los autores expresar alguna opinión, ¿no? Sustentada sobre las consecuencias prácticas o teóricas, así como el valor de su investigación para futuros estudios que se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Vamos a este ejemplo del artículo, determinado resumen de ese artículo. Los estudios técnicos, metodológicos, prácticos del presente trabajo se realizaron en base a las normativas, ¿no? Hasta ese tema. Listo. Hasta ahí tenemos una oración, ¿sí? En primera instancia, esto lo voy a pintar de colorcito y ya puede ser amarillo, a modo de antecedente, ¿no? Bien, la muestra de los suelos finos se obtuvo de vías urbanas de Alpacoma, mientras la obtención de bolsas de polietileno se obtuvo de empresas recicladoras, dice, y Novoplasti Industria, debe ser, ¿no? Ecológica de plástico. Bueno, hasta ahí no menciona, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo, ¿no? Entonces se muestra, dice, ¿no? Los suelos finos, ¿no? Y obtuvo, ¿no? Se está dando una información base, ¿no? Característica. Hasta ahí lo tomamos en cuenta, ¿no? Completando como antecedente, ¿no? ¿No? Entonces esta parte lo voy a anotar antecedente, ¿no? Aquí voy a insertar, ¿no? Autoforma y de color amarillo, ¿no? Escribe ahí el texto.
Antecedente. Bien, entonces ahí tenemos ese de color amarillo, el antecedente correspondiente, la información que se está dotando. Luego menciona, la realización de la presente investigación propone, ¿no? Ahí está, una alternativa, es decir, ya aquí ya tiene, ¿no? Una alternativa para estabilizar y mejorar el suelo y el propósito de esta investigación fue el de analizar, ¿no? Y evaluar. Ahí está, ¿no? Ahí está justamente lo que es la parte del objetivo, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Ahí está dentro, ¿no? Esta parte, ¿no? El objetivo de estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudio? Analizar y evaluar el comportamiento, ¿no? Ahí está, analizar y evaluar el comportamiento de los suelos con fibras de bolsas de polietileno reciclado, ¿no? Entonces, esa parte sí te lo voy a pintar, ¿no? Esa parte está mencionando el objetivo del artículo, ¿no? Voy a anotarlo con color celestito, lo voy a pintar ahí enseguida. Color celeste, ahí, ahí está mencionando el objetivo. Objetivo del artículo. Ok, el objetivo del artículo. ¿Sí? Entonces aquí su objetivo es analizar y evaluar, ¿no? Bien, ahí está. Al respecto, ¿no? Se efectuó varias dosificaciones de 0,25, 0,5%, etcétera, de fibras de Bose por respecto al peso seco del suelo fino. Una vez obtenida esta dosificación se realizó entre otros ensayos, menciona, ¿no? Está hablando ya aquí de procesos, ¿no? De procedimiento que se ha realizado, ¿no? De protector, ¿no? Ahí dice modificado y capacidad portante, CBR, ¿no? Entonces, esa partita ya menciona, ¿no? Aquí, ahí lo voy a anotar, ¿no? El siguiente está mencionando ya aquí esta parte, ¿no? Los resultados. Se lo voy a pintar de otro colorcito, color verde, ¿no? Y otra autoformita ahí, la voy a generar, hago un control C, control V. Entonces aquí está mencionando qué resultados se han obtenido en ese proceso, ¿no? Entonces ahí lo voy a pintar de color verdecito, ahí más o menos, este de ahí, ¿no? Resultados, ¿no? Resultados obtenidos, resultados obtenidos, ¿no? Entonces he realizado varias dosificaciones, ¿no? Respecto a fibras de bolsa y se ha hecho la dosificación y se realizó entre otros ensayos, ¿no? Y ensayo. Bueno, cuando hablamos de ensayos, ya implícitamente está mencionando la parte metodológica, ¿no? Experimental, ¿no? En este apartado de este resumen, por ejemplo, no se menciona de manera muy concreta el método, es decir, la metodología, ¿no? No menciona, por ejemplo, ¿no? Esta partita solo lo voy a pintar de otro colorcito, que sea ahí lila, ¿no? Dice, se han realizado ensayos, dosificaciones y entre otros, ¿no? Pero no menciona al respecto qué tipo de investigación se ha realizado, ¿no? En este caso, implícitamente sería experimental, cuantitativo, ¿no? Porque he realizado ensayos, ¿no? De las pruebas que haya realizado de dichas fibras, ¿no? Implícitamente podríamos mencionar que aquí está inmerso la metodología, ¿no? Pero no lo está mencionando, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, aquí un poco es por eso que tiene la cantidad de palabras mínima, ¿no? Es decir, podría llegar por lo menos a una cantidad de 220 palabras, ¿no? Es decir, hay que completar, ¿no? La parte metodológica, ¿no? Entonces podría realizarse, ¿no? La metodología del presente artículo corresponde, etcétera, ¿no? Lo voy a ir completando, ¿ya? Aquí entonces, la metodología corresponde, la metodología corresponde a un estudio cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, mm,
de corte transversal. Corte transversal de diseño, ¿no? De diseño experimental, ¿no? De diseño experimental en el que se, se ha tomado como muestra a cuántas. A ver, estamos hablando, estamos realizando, por ejemplo, determinados, ¿no? Un estudio, dice, ¿no? Muestra de suelos finos, ¿no? Una muestra de suelos, pero ¿cuántos, no? Suelos finos. Dice. Bueno, habría que darle cierta cantidad, ¿no? Entonces aquí me dice la muestra de suelos finos, ¿no? Una muestra de, ¿no? Como muestra una muestra de tamaño, podríamos decir, de 10, ¿no? Y tomando como muestra de tamaño 10, ¿no? Aquí mencionan la muestra de suelos finos, se obtuvo de varias vías urbanas de Alpacómenes, ¿no? Pero no dice cuánto la cantidad, ¿no? Entonces aquí especifica de manera concreta y clara, ¿no? Cuántos en realidad, ¿no? Entonces, en el que se ha tomado una muestra de 10, ¿no? De tamaño 10, ¿no? Para dicho, ¿verdad? El análisis, ¿no? El análisis de suelos, ¿no? El análisis de suelos. Ahí está, ¿no? Para el análisis de suelos. ¿Y qué más nos faltaría? Ya tenemos ahí la metodología cuantitativa, diseño experimental, ¿no? Tomando una muestra determinada para el análisis de suelos. Listo, hasta ahí, punto. Vean, he completado. Esa partecita lo voy a pintar de color lila. Ahí está, esto lo voy a bajar un poco más. Y esto lo voy a subir, ¿no? Ahí está. Esto se mantenga en color verdecito. Así para diferenciar. Listo. Resultados aquí. Objetivo. Y ahora voy a colocar aquí control C, control V. Lo voy a insertar lo que es la metodología. Entonces aquí voy a anotar, voy a pintar de color lila. Listo. Metodología, ¿no? O método, ¿no? Metodología, método del artículo. Listo. Listo. Pues vean que le he completado, ¿no? Tiene que ser bien claro en realidad, en resumen, ¿no? Claro, la cantidad de palabras, por ejemplo, 200, miren, 221. Ahí está, ¿no? Entonces, no, sí, está en el rango, ¿no? No tiene que sobrepasar más de 250 palabras, ¿no? En la parte del resumen, ¿no? No sobrepasar las 250 palabras. Tiene que ser escrita de forma corrida. Esto significa de forma corrida, ¿no? O sea, no tiene que ser separado así, por párrafos, con espacio, no, no. Tiene que ser de forma corrida. Esto significa, ¿no? De forma corrida. Em, Concluyéndose básicamente que la adición de fibras, etcétera, ¿no? Aquí ya está concluyendo, está mencionando la parte de la conclusión, ¿no? Entonces aquí la pinta de color tal vez rojo, ahí está de color rojito, que es conclusión, son un control C y un control V. Aquí voy a anotar entonces, lo voy a pintar de color rojo, lo que es las conclusiones. ¿No? Conclusiones, o conclusión del artículo. ¿No? Entonces ahí está. Ya estamos en el componente, ¿no? Expone en un par de oraciones, ¿no? El mensaje, interpretación final de los resultados, ¿no? Conclusiones. Bien. Antecedentes, métodos, resultados, conclusiones. Es la sección de un resumen, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya tenemos, como se puede observar, los componentes esenciales, ¿no? Principales del resumen del artículo científico. Entonces, como pueden observar, he mejorado, ¿no? Un poco más
esta parte de este artículo, ¿no? Que ya se ha publicado, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos ya, ya completo en realidad, ¿no? El resumen. Y a la finalización se inserta palabras clave, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un control C. Y aquí voy a anotar palabras clave. Palabras clave. Por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres nada más, ¿no? Tres palabras. Ahora, una forma, una alternativa también manejando la inteligencia artificial. Ustedes ya han redactado su resumen. Yo voy a hacer, miren, voy a hacer un control ahí, C. Voy a ir a mi inteligencia artificial, el chat GPT. Tengo 6 minutos. Sí. Si se termina, voy a enviar otro link, ¿ya? Entonces aquí voy a abrir chat, el de pago. Y ya tengo una cuenta ya de pago, ¿no? Mejor es el de pago que el gratuito, ¿no? Porque el gratuito no tiene muchas herramientas, ¿no? Listo, ahí está. Enseguida va a cargar ya para activar. Y lo que voy a hacer es con inteligencia artificial, ¿no? Y es bueno porque hace un razonamiento lógico, ¿no? Em, para extraer palabras clave, ¿no? Entonces, a veces uno piensa qué tipo de palabras o términos van a ser los que voy a utilizar, ¿no? Entonces, vean, hago un control C, voy a copiar, entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Del siguiente resumen de artículo científico, ¿no? Estoy hablando aquí del siguiente resumen de artículo científico. Quiero que me muestres de forma concreta y extraigas por lo menos cinco, ¿no? La convocatoria aquí debe estar, ¿no? Una lista, ¿no? Mantener palabras clave incluidas, ¿no? De 3 a 5 palabras significativas, ¿no? No deben, claramente dice, no deberán repetirse del título necesariamente, ¿no? No es del título, sino del resumen. 3 a 5. Por ejemplo, este ejemplo tiene tres nada más, ¿no? Pero iba a completar a 5, ¿no? Extraigas, ahora sí, palabras claras, ¿no? Clave, ¿no? Extraigas 5 palabras claves. Si el texto es 2 puntos, ahí está. Ahora sí, voy a copiar un control C y un control V. Listo, ahí está. Los estudios, etcétera, 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 algún punto final. Y lo envío. Entonces, la inteligencia artificial me va a ayudar bastante, ¿no? Para poder identificar 5 palabras claves en este texto. Listo, dice, ¿no? Las 5 palabras claves más representativas en resumen son, dice, estabilización de suelos, polietileno reciclado, suelos finos, capacidad portante, mejoramiento de suelo, dice, ¿no? Entonces, estos 5 puedo tomarlos en cuenta, ¿no? Pero, como pueden observar, son compuestas, ¿no? Mira, estabilización es un término, ¿no? La palabra suelos es otro término, otra palabra en realidad, ¿no? Polietileno es un concepto, una palabra, reciclado es otra. Entonces, reduce, ¿no? Quiero que reduzcas a términos o palabras simples del anterior resultado. ¿Mm? Quiero que me reduzcas a términos o palabras simples, no compuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos suelos, una palabra, ¿no sé? Finos, otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprende? Suelos finos, ¿no?
Ese es en realidad un término que está compuesto, ¿no? Ahora sí, vean, me ha sintetizado de manera más concreta, ¿no? Voy a copiarme estas palabritas con control C, me voy al documento, listo, y control V. Ahí está. Esto obviamente sin negrita, ¿no? Suelo, coma, polietileno, coma, reciclaje, coma, estabilidad, coma, resistencia. Punto, ¿no? La primera palabra, letra mayúscula. Los demás ya son con minúsculas. Sí, con minúsculas. Reciclaje, estabilidad y resistencia. Listo. Vean, lo he mejorado, ¿no? Ahí está. Ya tengo mi resumen y tengo ya mis palabras claves, ¿no? Listo. ¿Qué más me falta? Bueno, ya tenemos los componentes, como hemos mencionado, el resumen. Luego se realiza la parte del abstract, ¿no? Este es otro ejemplo también. Este es otro ejemplo en sus cuatro componentes, ¿no? Esto en relación a TICs, por ejemplo, ¿no? La parte amarillita está, miren, ahí está, antecedentes, ¿no? Por ejemplo, habrá el uso de las TICs durante la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está, ¿no? Con la finalidad, ahí está su objetivo, ¿no? Con la finalidad, el objetivo de esta inmersión en antecedentes, con la finalidad de profundizar, ¿no? En esta relación se forman los siguientes objetivos de analizar, ¿no? Ahí está la frecuencia de uso, examinar, identificar y establecer. Pueden hacerlo también esa, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está formulando cuatro objetivos en realidad, ¿no? Y luego de lo que se ha pintado de color verde, decía la parte de la metodología, ¿no? Los métodos, ¿no? La muestra estuvo compuesta por 101 adolescentes de 10 centros educativos.